Comencemos entonces con este tema de la postulación en el proceso penal. Eh, bueno, vamos a referirnos a la siguiente diapositiva, a modo de introducción, ¿no? Todas las partes que intervienen en el proceso penal, con excepción del Ministerio Público, precisan asistencia de un abogado, ¿no? Al referirnos todas las partes, prácticamente son a la parte activa y la parte pasiva. Es el acusador, que en este caso puede ser hasta la víctima, ¿no? Y por otro lado el imputado, que es el acusado, quienes deben estar constantemente asistidos por un abogado. Bien, el, la postulación del imputado, como menciona en la diapositiva, a ver, leeremos, indica lo siguiente, ¿no? El derecho a la asistencia de un abogado se haya garantizado. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensa o un defensor gratuito. Bien, para esta etapa, por ejemplo, el Estado siempre va a prever de que se le brinde de asistencia técnica al imputado en todo momento, desde el momento que realice declaraciones ante la policía o ante la fiscalía, empiece a realizar declaraciones o brinde información, siempre debe estar asistido por un abogado. Solo en los casos, por decir, de simplemente de investigación y de realizar algunas preguntas a los sospechosos, en esos casos muchas veces no es necesario que tengan asistencia de un abogado. Bien, pero esto no impide a que un abogado esté presente. El abogado simplemente, en el caso, ¿no? Que se le llame a una persona para que brinde una declaración y en el mismo y en la misma notificación que se practique indique que no es necesaria que o no es necesario que se presente con su abogado, igual puede presentarse con su abogado, no limita. Claro que en este caso, cuando el investigador realiza las preguntas, pues en ningún momento el abogado va a poder participar, simplemente va a observar nada más de que se esté cumpliendo y velando bueno, cumpliendo el procedimiento y velando por los derechos en este caso, de la persona que está yendo a declarar, ¿no? Pero en lo demás, cuando ya una persona ya es considerada como imputado o prácticamente ya es un acusado sobre algún tipo de delito, esta persona siempre debe estar acompañada de su abogado, ¿no? Para asumir defensa. Bien. Caso contrario, pues se considerará que va a ser nula, ¿no? Toda actuación que se tenga, si es que, digamos, no se tiene presencia de una parte técnica que ayude al imputado a poder responder eh, ante ante los distintos actos procesales que pueda realizar. Bien, esto en referencia, ¿no? A lo que es esto de la postulación en el proceso penal. Bien, ¿qué aspecto más entonces podríamos mencionar sobre esto? Actividad defensiva del imputado. Bueno, de acuerdo a este punto tenemos dos actividades. Por un lado tenemos la defensa material y por otro lado la defensa técnica. ¿Qué es esto de la defensa material? Bueno, se refiere a la actividad en que el imputado puede desenvolver personalmente haciéndose oír o tal vez declarando o tal vez aclarando algunos hechos, o puede ser también proponiendo pruebas, ¿no? O tal vez presentando las pruebas y participando dentro de lo que es el proceso penal en relación a la defensa material. Bien. Y esto también lo podemos encontrar en el Código de Procedimiento Penal. En el artículo 85 lo podemos ver. Ahora, no sé si más adelante hay otra diapositiva que indique lo mismo. No, en el artículo 85, si revisamos el artículo 85, sí, y también podemos revisar el artículo 84, ¿no? Que dice derechos del imputado, ¿no? Ajá. Esos dos artículos se considerarían referencia a lo que estamos explicando de la defensa material, como parte de los derechos, ¿no? Que pueda tener el imputado. La defensa técnica, por otro lado, prácticamente se puede considerar, puede, puede considerarse como el derecho a defenderse y y podríamos decir,
y a intervenir por parte del imputado a distintos tipos de actos o procesos que se realicen, o perdón, distintos actos o actividades que se realicen dentro del proceso penal. Bien, ahora, en relación a la defensa técnica, pues en estos casos el imputado no puede prescindir de esta, de esta, de este acompañamiento que tiene por parte del abogado, ¿de acuerdo? O sea que siempre debe estar presente en todos los actos procesales que se realicen en todo bueno, dentro de lo que es el proceso penal. Bueno, sobre todo la defensa técnica pues está para velar que se cumpla o que se practique lo que es el debido proceso y en sí sí, y todos los derechos que tenga el imputado, en especial los derechos humanos, ¿no? Que también por otro lado tenga un trato digno, a pesar de que digamos, bueno, debería existir esa situación, ¿no? Fuera de la condición del sujeto. Bueno, eso bajo el precepto siempre de la presunción de inocencia, ¿no? Bueno, defensa en el Código de Procedimiento Penal. Aquí tenemos varios aspectos. Por ejemplo, incompatibilidad de la defensa. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando el ejercicio de defensor, en este caso, el del defensor en el proceso, es incompatible. Esto cuando, digamos, puede ser que quien está defendiendo ha sido testigo del hecho o ha participado en el hecho. ¿De acuerdo? O sea que en este aspecto, digamos, no puede asumir defensa técnica por parte del imputado, sino tendría que abstenerse, o en otras palabras, sería como una recusación, ¿no? De apartarse, digamos, del proceso. El número de defensores. En cuanto a los defensores, digamos, no hay un número exacto de cuántos debe tener. Sin embargo, el imputado puede nombrar cualquier cantidad, podríamos decirlo de esa manera, de defensores que sea necesario, ¿no? Esto, por si acaso, estos aspectos que estamos declarando, los va a poder encontrar a partir del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal. El inciso C, el defensor común. Hace referencia a la defensa de varios imputados en un mismo proceso. Bien, a ese aspecto se refiere, ¿no? Que van a tener, en otras palabras, un defensor común, como indica la diapositiva. Bien, a menos como también la ley lo menciona, que puede existir, digamos, incompatibilidad, ¿no? En relación a la defensa que estén realizando. El inciso D, que es la renuncia y abandono. Esto prácticamente puede suceder, la renuncia o el abandono, o puede llegar a presentarse dentro del proceso, o puede ser antes o durante el juicio. Se puede llegar a presentar este tipo de situación. Y para eso existe una prórroga que se puede dar para que, digamos, de un tiempo determinado, creo que el Código de Procedimientos Penal establece un tiempo de 10 días calendario para que pueda solicitar o presentar, en todo caso, un nuevo defensor. Bien, entonces, para esa situación se establece eso, ¿no? Un tiempo prudente en el cual pueda presentar un nuevo defensor. Esto creo que está en el artículo 104 del Código de Procedimiento Penal. El inciso E, que trata sobre la sanción por abandono malicioso. Esto es cuando, por alguna razón, el defensor tiende a renunciar, ¿de acuerdo? O ocurre que los defensores empiezan a abandonar, ¿no? De forma muy continua. Esto ya da a observar en relación al proceso. Existe ya pues aquí una mala fe en tratar de dilatar o sí, dilatar el desarrollo del proceso penal, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, pues, no solamente se le va a tomar la atención al imputado, sino va a ir más allá. Al defensor es al que se le va a tratar de iniciar un proceso o tal vez se va a remitir los antecedentes para que exista, digamos, algún tipo de acto disciplinario, ¿no? Para que no se repita de esa manera.
constante. Bien. Y por último, al defensor mandatario, que prácticamente es aquella persona que va a poder representar al imputado, ¿no? Bien, pero eso únicamente se va a practicar en delitos de acción privada, no así de acción pública. Y por otro lado, el juez tiene toda la competencia como para solicitar el imputado comparezca ante él en determinados casos. Bien, entonces, el hecho de tener un defensor mandatario muchas veces solo es para practicar los actos procesales, pero va a haber momentos en que el juez puede exigir la presencia, ¿no? Bien, pasemos al siguiente punto, defensa estatal del imputado. Bien, aquí como por ejemplo tenemos, ¿no? Que se considera como la defensa de oficio, la defensa pública y otras formas de defensa y asistencias previstas por ley. ¿Qué es esto de la defensa estatal del imputado? ¿En qué consiste? Es cuando, digamos, el legislador ha observado que existe una exigencia de igualdad con el acusador que se requiere de que sea proporcione por parte del Estado a una defensa técnica, de acuerdo al imputado. Y esto puede ser muchas veces en caso de que exista, digamos, por parte del imputado indigencia, por ejemplo, ¿no? Entonces se le asigna un abogado para que éste pues tenga su o asuma defensa en el proceso. Bien, y así no se trabe el proceso penal. Esto lo va a encontrar en el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal. Bien, ahora en relación a esto de la defensa de oficio, es cuando se encuentra de forma dependiente al Poder Judicial. La defensa pública, que sería el otro punto, es cuando es dependiente del Poder Ejecutivo. Y por otro lado, tendríamos las otras defensas y asistencias previstas por ley que muchas veces se brindan, pero no son muy comunes ese tipo de asistencias, como por ejemplo puede ser la representación sin mandato, un ejemplo, ¿no? Del último punto. Y a esto prácticamente es cuando se puede representar, por decir, al defendido, o en este caso al imputado, ¿no? Sin instancias de que exista un proceso, o perdón, sin instancias de que exista un poder expreso por parte del acusado, ¿no? Entonces, se puede dar ese tipo de representación sin mandato, ¿ok? Esto simplemente con el fin de que prosiga, ¿no? El proceso penal. Bien, y puede suceder en distintos tipos de instancias. Pasemos a otro punto. Postulación de los acusadores. Ya hemos visto del imputado, ahora veremos de los acusadores. ¿Qué dice la diapositiva? Los particulares que intervienen en posición de parte activa en el procedimiento, cualquiera sea el hecho delictivo que pretenda perseguir, deben comparecer asistidos de abogado, con exclusión, como se tiene anticipado del Ministerio Público. Bien, en este caso, la parte activa debe presentarse con su abogado para proseguir con el proceso. Eh, eh, a esto hay un artículo que se menciona, es en relación, a ver, creo que está en la Constitución. Permítame un ratito, voy a revisar mi Constitución. Es el artículo 121, creo. A ver, 121 de la Constitución. Sí, ese es. Dice lo siguiente, ¿no? El 121 en el parágrafo 1. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado a sus afines o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como inicio de culpabilidad. En el parágrafo 2 indica lo siguiente. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado.
Bien, entonces, en estos casos también la víctima tiene derecho, ¿no? Y por lo tanto tiene asistencia técnica por parte del Estado para que le pueda apoyar en todo el proceso penal. Bien, esto en relación a la postulación de lo que es de los acusadores, ¿no? De la parte activa. Ahora no me acuerdo si hay otro artículo más que podríamos mencionar. Creo que es el artículo 119 que está, a ver, el 119 creo que también es en el párrafo 2, sí. Y el uno también igual habla sobre la igualdad de las partes en relación al proceso. Y el parágrafo 2 del artículo 119 indica, toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito en los casos en que no cuenten con los recursos económicos innecesarios, ¿no? Entonces va a existir siempre esta igualdad entre las partes, en el caso, digamos, de que no cuenten con los recursos necesarios como para contratar a un abogado particular, podríamos decir, ¿no?